A ver, vamos a pararnos un momento a pensar en algo que vemos todos los días. Los neumáticos de un coche. Los vemos por todas partes, pero ¿alguna vez nos hemos fijado en toda la información que llevan grabada? Es como un lenguaje secreto a plena vista, y hoy vamos a aprender a descifrarlo. Y toda esta historia, fíjate, empezó con una pregunta tan sencilla como brillante, que alguien lanzó en Reddit. Es una de esas cosas que lees y piensas, ostras, es verdad, ¿por qué es así? Y resulta que la respuesta abre la puerta a un mundo mucho más grande de lo que parece. Pero bueno, antes de ir directos a la respuesta, es súper importante entender por qué esto importa tanto. Hablamos de seguridad, de rendimiento, de consumo. Todo, absolutamente todo, depende de los neumáticos. Y aunque son increíbles, todo se reduce a un concepto físico muy básico: el rozamiento. Este esquema lo explica muy bien. Un coche no avanza solo porque las ruedas den vueltas. Avanza gracias a la fricción que se genera entre el neumático y el asfalto. Sin ese agarre, sin ese rozamiento, las ruedas girarían y girarían en el mismo sitio. Vamos, que no iríamos a ninguna parte. Y esta frase es que lo clava. Pensemos un segundo en lo que dice. Toda la potencia para acelerar, toda la fuerza para frenar y toda la precisión para girar, todo el control sobre una máquina de más de 1 tonelada depende de 4 trocitos de goma que juntos no son más grandes que las palmas de nuestras manos. Es una locura. Y por eso la presión es tan importante, porque optimiza esa pequeña superficie. Así que aquí está la clave del asunto. La presión recomendada no está en el neumático, porque no se trata de la presión máxima que esa goma puede aguantar. No, se trata de la presión ideal para ese neumático montado en ese coche en concreto, con su peso, su reparto de masas y todo lo demás. Por eso la famosa pegatina está en el coche, normalmente en el marco de la puerta del conductor. Vale, ya hemos resuelto el misterio de la presión. Pero eso es solo la primera pieza del puzzle. El lateral de un neumático, lo que se conoce como el flanco, es básicamente una ficha técnica llena de códigos, y ahora vamos a ver qué significa cada uno. Podemos imaginarnos esto como una especie de mapa del tesoro. Cada grupo de números y letras tiene un significado muy concreto, y lo más importante, es un estándar mundial. Así que una vez que lo aprendes, te sirve para cualquier neumático del mundo. Venga, vamos a por el código principal, el que se ve más grande. Si pone 185, esa es su anchura en milímetros. El 65 es el perfil, o sea, lo alto que es el lateral en proporción a la anchura. La R significa que es de construcción radial, que es la que usan prácticamente todos los coches hoy. Y el 14 es el diámetro de la llanta. Pero ojo, esto va en pulgadas. Justo después de la medida casi siempre vemos un número y una letra. Pues bien, ese número es el índice de carga. No son los kilos directamente, ¿eh? Es un código que se mira en una tabla para saber el peso máximo que puede soportar cada rueda. Esto es vital, sobre todo si hablamos de furgonetas o vehículos que llevan mucho peso. Y la letra que va al lado, ese es el código de velocidad. Nos dice cuál es la velocidad máxima a la que ese neumático puede circular de forma segura y sostenida. Es súper importante que este código sea el adecuado para el coche en el que se monta. Y para que no suene a chino, esta gráfica ayuda mucho a ponerlo en perspectiva. Un código S significa que está preparado para hasta 180 km por hora. Una T sube hasta 190 y una H ya nos lleva a los 210. De repente, esas letras cobran todo el sentido del mundo. Y ahora, ojo, que viene otro código crucial, que suele estar dentro de un pequeño óvalo. Es la fecha de fabricación. Son 4 cifras. Las 2 primeras nos dicen la semana del año y las 2 últimas el año. Por ejemplo, 3523 significa que se fabricó en la semana 35 del año 2023. Pero cuidado, porque esto nos lleva directos a un mito muy extendido. Muchísima gente está convencida de que esa fecha es como la fecha de caducidad de un yogur. Es una confusión súper habitual y, como señalan los expertos del Instituto de Seguridad Vial, es muy importante aclararlo de una vez por todas. Aquí se ve la diferencia perfectamente. El mito es que un neumático caduca. La realidad, según los que saben de esto, es que la fecha de fabricación sirve para marcar el inicio del periodo de garantía, que suele ser de 5 años. La vida útil de un neumático no depende del calendario, depende única y exclusivamente de su estado real. Entonces, si no es la fecha, ¿en qué hay que fijarse? Pues es bastante sencillo. Primero, en la profundidad del dibujo. Nunca debe estar por debajo del límite legal, que es de 1,6 milímetros. Segundo, hay que buscar grietas, bultos o cualquier deformación rara. Y tercero, ver que el desgaste es regular, que no hay zonas más gastadas que otras por culpa de un golpe. Un neumático bien cuidado, con el dibujo en buen estado, puede ser perfectamente seguro aunque tenga más de 5 años. Al final, saber leer un neumático es mucho más que una simple curiosidad técnica. Es una herramienta que nos da poder, el poder de tomar decisiones bien informadas sobre nuestra seguridad, nuestro dinero y nuestras cosas. Y esto, claro, nos lleva a una idea todavía más grande.
porque este principio, el de entender lo que tenemos para poder actuar sobre ello, va mucho más allá de los coches. Nos mete de lleno en un debate que está ahora mismo sobre la mesa y que es importantísimo, el derecho a reparar. A ver, porque tener la información es el primer paso, es genial, pero ¿de qué sirve saber qué le pasa a algo si luego no puedes hacer nada para arreglarlo? ¿De qué nos sirve saber qué pieza de nuestro móvil ha fallado si el fabricante nos lo pone imposible para cambiarla o nos obliga a pasar por su servicio técnico sí o sí? Y aquí, justo en este punto, es donde la cosa se está poniendo muy interesante. Este análisis legal de Latham & Watkins señala un cambio de rumbo total. Durante décadas, a las autoridades no les preocuparon mucho las restricciones a la reparación, pero parece que esa política está empezando a cambiar. La clave de todo esto es que los organismos reguladores, tanto en Estados Unidos como en Europa, están empezando a darse cuenta de que estas restricciones son, en el fondo, prácticas para limitar la competencia. Cuando una empresa te obliga a reparar solo con ellos, eliminan del mapa a todos los talleres independientes y, claro, pueden cobrar lo que quieran. Este cambio de política busca que esas leyes que ya existen se apliquen de verdad para que cualquiera pueda reparar los productos que ha comprado. Al final, todo esto, desde un código en un neumático hasta la batería de un móvil, nos lleva a hacernos una pregunta fundamental sobre qué significa ser dueño de algo en el siglo XXI. Y esta es la pregunta final que lo resume todo y que nos afecta a todos. Si compramos algo, ¿es de verdad nuestro si no tenemos ni la información para entenderlo, ni la libertad para repararlo? El viaje que empezó con unos simples números en un trozo de goma nos ha traído hasta aquí, a una cuestión fundamental sobre la propiedad. La batalla por entender qué pone en una rueda o por poder cambiarle la batería a un teléfono es en realidad la batalla por definir qué significa de verdad ser dueños de nuestras cosas. Y esa es una pregunta que desde luego va mucho más allá de la carretera. Hola a todos. Hoy vamos a desgranar un movimiento que está poniendo contra las cuerdas a los grandes fabricantes, el llamado derecho a reparar. Vamos a ver cómo está cambiando las reglas del juego para todo el mundo. A ver, vamos a imaginar una cosa. Alguien se compra un coche nuevo, flamante, y de repente, ¡zas!, descubre que para usar los asientos calefactables, que ojo, ya están instalados de fábrica, tiene que pagar una suscripción. Todos los meses. No, esto no es ciencia ficción, ¿eh? Es algo que ya está pasando en la industria del automóvil. Bueno, pues esta idea de alquilar funciones de algo que en teoría ya hemos comprado es justo el centro de una tormenta regulatoria enorme. Estamos hablando, claro, del derecho a reparar. Y es que, después de décadas de bastante calma, el panorama legal está a punto de dar un vuelco tremendo. Para entender por qué esto es tan importante ahora mismo, tenemos que echar la vista atrás. Durante casi 30 años, digamos que hubo una especie de pacto no escrito. Las restricciones a la reparación, pues, no eran una gran prioridad para los reguladores. Pues bien, se acabó. Esa tregua ha llegado a su fin. El campo de batalla son lo que se conoce como restricciones postventa. Dicho de forma sencilla, son todas esas barreras que un fabricante pone para controlar quién y cómo puede reparar un producto que se supone es nuestro. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estas prácticas están bajo la lupa. Y no solo de los reguladores, sino también de los propios consumidores que están empezando a presentar demandas. Y para que se entienda bien la magnitud de este cambio, nada como los números. Hay 3 cifras, que dibujan un panorama muy claro de esta nueva realidad. La primera cifra es el 3. A simple vista puede que no parezca mucho, pero en este contexto es un auténtico terremoto. 3. 3 son las demandas que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, ha puesto en solo un año. Para que nos hagamos una idea, en toda la década anterior solo hubo una. O sea, es una señal clarísima de que la agencia ha decidido pasar a la acción. Venga, vamos con el siguiente número, el 5. Y este, la verdad, es quizá el más revelador de todos. Los 5 comisionados de la FTC, y aquí hablamos de 3 demócratas y 2 republicanos, votaron todos a una, de forma unánime. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no es una pataleta de un partido o del otro, no. Es un consenso total, una postura muy sólida que, tiene toda la pinta de que ha venido para quedarse. Y la última cifra, la que ya lo confirma todo, 21. 21 demandas colectivas de consumidores desde que la FTC cambió de postura. Es como si el pistoletazo de salida de los reguladores hubiera activado al sector privado para lanzarse a litigar contra todo tipo de empresas, desde fabricantes de tractores hasta las marcas de coches eléctricos más punteras. Entonces, ¿qué tipo de prácticas son las que están exactamente en el punto de mira? Bueno, pues la FTC ha sido bastante clara y ha identificado 8 áreas de riesgo principales. Esta lista es básicamente una guía de lo que no se debe hacer. Pensemos en cosas concretas, desde usar esos tornillos con formas raras que impiden abrir un dispositivo hasta negar el acceso a los manuales de reparación o al software de diagnóstico.
Incluso cosas como hablar mal de los talleres independientes o usar bloqueos de software sin una justificación técnica sólida están bajo sospecha. La pregunta de fondo es siempre la misma. ¿Estas barreras están eliminando la competencia de forma injusta? Pero ojo, que la presión no viene solo del gobierno federal. A nivel de los estados se está cociendo un movimiento muy importante, creando un mosaico de leyes nuevas que las empresas tienen que empezar a entender y a cumplir. Nueva York ha sido el primero con su ley de reparación justa digital, pero no va a ser el último, ni de lejos. Muchos otros estados ya van por el mismo camino. Para un fabricante esto es un verdadero rompecabezas. Ya no vale con cumplir una ley federal. Ahora hay que navegar por una red de normativas estatales, cada una con sus propias reglas. Con todo este panorama, la pregunta es obvia. ¿Cómo pueden adaptarse las empresas? Pues la clave está en ser proactivo. Hay una especie de lista de control, de checklist, que es fundamental para que las compañías evalúen sus riesgos. A ver, lo primero es mirar para adentro, ¿no? Hacer una auditoría interna y preguntarse con total sinceridad. Oye, ¿esto qué hacemos? ¿Aguantaría una inspección de la FTC? Segundo, la comunicación. ¿Se le está explicando a la gente de forma clara qué entra y qué no entra en la garantía? Punto 3. La percepción del cliente. ¿La gente sabe de verdad lo que le va a costar el producto en total durante toda su vida útil? Y por último, que es clave, hay que justificar cada restricción. O sea, si se va a anular una garantía porque el producto lo ha tocado un taller no oficial, más vale que haya detrás una razón de peso, pero de peso de verdad. Y todo esto, al final, nos lleva de vuelta al principio, a los asientos calefactables. El derecho a reparar no es solo un tema legal, es casi una cuestión filosófica sobre qué significa poseer algo en el siglo XXI. La línea entre un producto que se compra y un servicio al que uno se suscribe es cada vez más fina, más borrosa, y este debate, desde luego, no ha hecho más que empezar.